Queridos, y gracias por acompañarnos. Les saluda a su hermano y servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista El Renuevo en Coacalco, Estado de México. Bueno, pues hoy vamos a dar inicio a una serie de estudios bíblicos diferentes, así es que esperamos que sean de bendición para usted y damos inicio con una oración. Gracias, Padre, en esta noche por tus bendiciones, por este momento tan especial que nos permites para alimentarnos con tu palabra, para que, Señor, sigamos aprendiendo y siendo edificados a través del ejemplo de la vida de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Rogamos tu bendición y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. Lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar en parte el Salmo 23, así es que le invito para que abra su Biblia, por favor, y tome también su cuaderno de notas y su bolígrafo, y voy a dar lectura a este breve salmo. Tiene solamente 6 versículos. Salmo 23 es un salmo conocido por la gran mayoría de los cristianos, es quizá uno de los salmos preferidos, pues tenemos tanta bendición y tantas promesas en este salmo, y no solamente promesas, sino una realidad a través de la cual vamos nosotros experimentando y conociendo mejor al Señor. Dice así en el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, el escritor de este salmo fue el rey David, y él en su juventud pues fue un pastor de ovejas. Así es que ahora, siendo rey, él escribe este salmo y busca una aplicación a través de esa etapa de su vida cuando él fue pastor, y le da una aplicación a nuestra relación con Dios. Dios es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Así es que vamos a ver el día de hoy el tema titulado Confía en el cuidado de Dios. Confía en el cuidado de Dios. ¿Cómo cuida Dios de nosotros? Es una buena pregunta. ¿Cómo cuida Dios de nosotros? ¿Cuida Dios de nosotros? Por supuesto que sí. Y en cada circunstancia de la vida, Dios ha prometido cuidar de sus hijos, de todos aquellos que hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a Él en fe y en arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a ver brevemente la condición de las ovejas. Las ovejas no tienen un sentido de dirección claro, se pierden fácilmente, son prácticamente indefensas, no ven bien a larga distancia, como por ejemplo las águilas, que tienen una vista excelente, y tampoco las ovejas pueden encontrar alimento ni agua por sí solas. Ellas necesitan la dirección y el cuidado de su pastor. Ahora, dando en primer lugar una aplicación a nosotros como ovejas para después enfocarnos en Dios como nuestro pastor, busque por favor ahí en Isaías 53:6, vamos a regresar más adelante a este salmo, pero en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, nos describe y hace esa comparación en cuanto a las ovejas, al ser humano como oveja. ¿Y en qué aspecto nos parecemos? Bueno, pues en muchos aspectos. Dice aquí en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Entonces vemos en este pasaje, en este versículo, que todos nosotros, los seres humanos, todos, sin excepción, nos hemos descarriado como ovejas, en primer lugar, y en segundo lugar, nos apartamos del camino de Dios, y cada cual tomó su propio camino. Así es que el ser humano se encuentra en esta situación como una persona que no tiene rumbo, la orientación correcta, ni el rumbo adecuado que Dios ha establecido. Y Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, sin rumbo, descarriadas, desorientadas. Y así nos encontramos nosotros. Y también cuando una oveja se descarría, pues anda con miedo, con temor, con incertidumbre. Y los seres humanos
También en un momento dado la incertidumbre pasa a ser una constante en la vida de una persona, y máxime en estos tiempos tan cambiantes, por muchas situaciones. La gente no se siente segura, la gente se siente desprotegida, la gente no sabe cuál es el propósito o el sentido auténtico de la vida, y así nos encontramos cuando estamos alejados de Dios, cuando hemos tomado nuestro propio camino, no tenemos el rumbo o el propósito que Dios quiere que sigamos. Entonces, esa es nuestra situación. Y vamos a buscar ahora en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10. Jesús se describe aquí como el buen pastor, ¿sí? El buen pastor. Juan 10, versículo 11. Juan 10, 11. Dice así la Escritura: yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es algo muy importante, como a pesar de estar nosotros extraviados, de habernos descarriado, de haber tomado nuestro propio camino, que es un camino egoísta, el cual no se acuerda de Dios, sino cuando uno tiene grandísimos problemas, entonces nos acercamos a Dios. Pero bueno, dice que Él es el buen pastor, y como buen pastor Él ha dado su vida por las ovejas. Bueno, verso 27, también dice aquí lo siguiente, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Observe algunas características de las verdaderas ovejas del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque Jesús al estar aquí hablando con los líderes religiosos, con fariseos, con escribas, dice aquí en el versículo 29, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así es que no todas las personas son ovejas de Cristo. Somos ovejas en ese sentido, por esas características similares a estos animalitos. Pero Jesús les dice: ustedes no son de mis ovejas, yo tengo otras ovejas, las cuales son mis ovejas. Y dice aquí entonces en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces el Señor tiene ciertas ovejas que le pertenecen a Él, y como pastor Él les habla a las ovejas, y las ovejas se acostumbran a oír la voz del pastor, y cuando un extraño les habla para desviarlas o para robárselas, etcétera, no lo siguen. ¿Por qué? Porque desconocen la voz. Ahora, ¿quién es ahora una auténtica oveja de Cristo, un discípulo de Cristo, un creyente en Cristo? Comienza a oír la voz a través de la palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice aquí, oyen mi voz, significa que Jesús nos habla todos los días, y yo las conozco, así es que Jesús sabe quiénes son sus ovejas, y sus ovejas, dice aquí, le siguen, sus ovejas le siguen, él dice, me siguen. Entonces, si yo soy una oveja de Cristo, voy a escuchar su voz, voy a seguirle, es decir, a obedecerle y andar en su camino y estar en su redil, ¿verdad? Así es que Jesús, como el buen pastor, Él nos buscó primeramente y dio su vida por las ovejas. A veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios. No, Él tomó la iniciativa, y a través de Cristo Jesús, al enviarle a este mundo para buscarnos y salvarnos, al dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, entonces es que Él nos busca, y nos buscó hasta que nos encontró, y nos llamó, y nos tomó en sus brazos, ¿verdad? Y ahora estamos como parte de su rebaño, de su pueblo. Entonces, como buen pastor, Él dio su vida en la cruz del Calvario por sus ovejas. Él nos da la salvación, a eso se refiere. Así es que una oveja auténtica va a seguir a Cristo Jesús. No puede estar toda la vida descarriada. Si una persona está toda la vida descarriada y se dice creyente, pues no es creyente, ¿verdad? Lo dice solamente de labios para afuera, pero el verdadero creyente, el verdadero discípulo de Jesús, quizás tenga una temporadita, ¿verdad?, de descarrío, de desviación, pero como es oveja el Señor le va a traer una vez más a su redil. Entonces, solo entonces cuando Jesús es nuestro pastor,
es que estamos bajo su cuidado personal. Solamente cuando uno puede decir, y ahora sí vamos al Salmo 23, como afirmaba aquí el rey David, Jehová, o sea, el Señor, es mi pastor. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jehová? Significa yo soy el que soy, es decir, el que existe por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el autoexistente, Dios, el autosuficiente, el que Dios es el que es. Entonces, el Salmo 23:1 dice el rey David, Jehová, ¿verdad? Es mi pastor, y habla de manera ya íntima y personal, Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando Jesús se convierte en nuestro pastor, solo entonces es que nosotros podemos decir y tener esa confianza y esa certeza, nada me faltará. Una de las cosas con las cuales lucha sin duda alguna todo ser humano es con la cuestión de las posesiones, de las materiales, de las necesidades por lo menos básicas de la vida, y se convierte muchas veces en una preocupación, ¿verdad? En saber si vamos a tener lo necesario para subsistir, para seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero cuando uno sabe que está ahora bajo el cuidado de Dios, porque Él es ahora nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, entonces podemos afirmar como el rey David, nada me faltará, nada de lo básico, ¿verdad? Dios proveerá para nuestro sustento diario en todos los aspectos. Así es que a partir de entonces el creyente ahora puede vivir de una manera diferente, sin incertidumbre, puesto que Jehová, puesto que el Señor es mi pastor, ninguna incertidumbre me asustará. Entonces no tenemos por qué vivir con esa zozobra, con ese miedo, con ese temor, sino al contrario, ahora comenzamos a vivir con esa confianza, sabiendo que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y déjeme leer aquí brevemente un escrito de un pastor titulado, de apellido Swindoll, y él escribe haciendo referencia a este salmo, en este aspecto de que nada me faltará. Y dice así, no me faltará descanso o provisión, ¿por qué? Porque en prados de tiernos pastos el Señor me hace descansar. No me faltará la paz, ¿por qué? Porque junto a aguas tranquilas me conduce. No me faltará la restauración o ánimo cuando desmaye, porque cuando caiga o cuando fracase. ¿Por qué? Porque Él confortará mi alma. No me faltará la guía ni su comunión. ¿Por qué? Porque el Señor me guiará por sendas de justicia. No me faltará valor cuando mi camino sea oscuro. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudará y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No me faltará la compañía. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No me faltará el consuelo constante. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me faltará la protección o el honor. ¿Por qué? Porque preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. No me faltará poder. ¿Por qué? Porque unges mi cabeza con aceite. No me faltará abundancia. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. No me faltará la presencia perpetua de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y no me faltará seguridad. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor moraré por días sin fin. Bueno, pues palabras que vienen, pues son muy adecuadas para este momento y este estudio que estamos teniendo. ¿Por qué hemos de vivir con toda esa incertidumbre constante? No debe ser ahora ese el estilo ni el sentir de un cristiano cuando creemos y confiamos en que Jehová es nuestro pastor. Y como pastor, Dios nos guía, nos nutre y nos cuida todos los días. Nos guía, nos nutre y nos cuida. Entonces, en el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, una característica de Dios como nuestro pastor es que Él es proveedor. El Señor nos apacienta. ¿Qué hace un pastor? Apacienta a su rebaño, apacienta a las ovejas, es decir, las alimenta. Y en ese aspecto, el alimento que Dios nos da, podemos clasificarlo en dos partes.
Número uno, nos provee en lo material. ¿Qué nos provee Dios? Alimento, la comida, el pan diario. Nos da abrigo, ropa, cubre nuestras necesidades básicas de la vida y con mucha frecuencia aún más allá de lo básico. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y eso está en Filipenses 4:19. Uno de los problemas también que tenemos los seres humanos es que nos preocupamos solamente por el sustento material. Pero dijo Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está en las Sagradas Escrituras. Así es que dijo también Cristo, busca primeramente el reino de Dios, en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, la comida, el alimento, el techo, el vestido, etcétera, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Esa es la responsabilidad de Dios como nuestro pastor, como nuestro Padre Celestial, pero nuestra responsabilidad como sus ovejas o como sus discípulos es buscar a nosotros, primeramente dándole prioridad al reino de Dios. Así es que, y ahí está la promesa del Señor. Entonces, por un lado está el aspecto de su provisión material, y por otro lado está el aspecto de la provisión espiritual que Dios nos da. Aquí habla de los delicados pastos. Él como pastor lleva a las ovejas a los mejores pastos, a los pastos verdes, a los pastos delicados, y allí nos hará descansar. Ahora, ¿en qué consisten estos delicados pastos? Vamos a buscar algunos versículos para que nos ayuden a entender en qué consisten estos delicados pastos. Bueno, el Salmo 37:3, Salmo 37:3, dice aquí la Escritura: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentar, o sea, te alimentarás. ¿Qué es lo que nos da Dios? ¿En qué consisten estos delicados pastos, estos pastos verdes? En la verdad de Dios. Ahora, la vida de una persona se puede vivir en base al engaño o en base a medias verdades, pero tendrán consecuencias nefastas, o por mentiras, por engaño, o por una verdad mezclada con la falsedad. O podemos vivir en base a la verdad de Dios, y quien vive en base a la verdad de Dios le irá bien, porque es la verdad de Dios lo que nos hace libres de cualquier tipo de atadura espiritual, emocional, etcétera. Dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la verdad de Dios aquí está con claridad. No tenemos que inventar principios morales, etcétera. Ya está escrito. Dios nos dejó su palabra, 66 libros preciosos y poderosos que Dios nos ha dejado para que conozcamos su verdad, para que vivamos como matrimonio en base a la verdad de Dios, para que eduquemos a los hijos en base a la verdad de Dios, para que los jóvenes tomen decisiones en base a la verdad de Dios, para que como adultos, ¿verdad? Vivamos en todas partes disfrutando y siendo guiados y corregidos e instruidos por la verdad de Dios. ¿Qué más? ¿En qué consiste? Busque en Juan 6:63, perdón. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice aquí el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que, ¿qué nos nutre nuestra fe y el espíritu y el alma? Las palabras de Jesús. Dice, porque sus palabras son espíritu y vida. ¿Qué es lo que vivifica y le da a la persona el auténtico amor, la auténtica fe, la auténtica paz y la verdadera esperanza? Seguir las palabras de Jesús que están en la Escritura, que están en la Biblia. ¿Qué más? Vamos a buscar también, por favor, en 1 Timoteo 4:6, donde escribe el apóstol Pablo esta carta a Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Seguimos explicando aquí en qué consisten estos delicados pastos.
que se refieren a la palabra de Dios. Dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿verdad?, las ovejas del redil, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así es que los delicados pastos consiste en la buena doctrina, en las palabras de fe que están en las Sagradas Escrituras. Seguimos ahí, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Capítulo 6, versículos 3 y 4, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y se deleita acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, el creyente tiene que alimentarse de lo que dice la Biblia, no del pensamiento del hombre, no de los valores tergiversados del hombre o de esta sociedad o del mundo, sino que tiene que nutrirse y enseñar, ¿verdad?, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina, o sea, la enseñanza bíblica, conforme a la piedad o a la santidad. Ahora, si alguien enseña otra cosa que no es lo que dice la Escritura, la palabra o la instrucción para la vida, dice, está envanecido, nada sabe, ¿verdad? Aunque pueda hablar y tener una gran oratoria, si no es conforme a la Escritura, simplemente es ruido, y lo único que provocará es contiendas de palabras, dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Bueno, y 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 3, dice aquí el apóstol Pablo, que prediques la palabra, o sea, los buenos pastos, los delicados pastos, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Observe que esto es lo que necesitamos los creyentes para alimentarnos bien. Hay gente que solamente le gusta escuchar lo que le conviene o aquello que le trae cierta tranquilidad y cierto placer. La Biblia dice, predica lo que es la Escritura, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Versos 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces estamos en una sociedad a la cual le gustan las fábulas, las fantasías, como decimos los cuentos chinos, ¿verdad? Pero todo eso acarreará consecuencias tristes. Pero cuando estamos alimentándonos con la palabra de Dios, porque estamos siguiendo a Cristo, que es nuestro buen pastor, ¿qué diferencia? Ahora déjeme decirle entonces lo siguiente: aliméntese, a usted le corresponde, Dios ya nos da aquel alimento. Ahora, aliméntese usted con la Biblia, con la palabra de Dios, todos los días. Usted necesita nutrir su espíritu, su fe, su alma, su mente, renovarla. Entonces, aliméntese con su estudio diario. Usted debe tener una Biblia. Léala diariamente, por favor, reflexiónela, medítela, pídale al Espíritu Santo que le ilumine y crea y aplique lo que va usted leyendo. Congréguese los domingos en una iglesia que explique bien la Biblia, la palabra de Dios. Escuche las predicaciones dominicales. Qué importante es que usted se congregue cada domingo, por lo menos esté ahí usted, y lo ideal sería que también en compañía de toda su familia. Vaya a una iglesia de sana doctrina, una iglesia bíblica. Entre semana asista a un grupo de discipulado o un discipulado personal en casa de algún hermano, de alguna persona, o a través de Facebook, aunque esta herramienta de la tecnología y en línea es solamente un apoyo. Recuerde, el mensaje bíblico no puede estar solamente a través de la tecnología. Usted tiene que estar también presente con una iglesia, porque la iglesia es el rebaño de Dios, es el cuerpo de Cristo, y para que usted y yo crezcamos y seamos edificados, necesitamos
esa comunión, ese compañerismo, esa exhortación, ese ánimo mutuo. Ok, también por otro lado, antes de concluir, Dios nos da descanso, dice aquí regresando al Salmo 23, 2, Salmo 23, 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces la oveja necesita alimento y agua para que sea una oveja sana. Sí, tenemos que reconocer que aún dentro de las ovejas del rebaño de Cristo hay ovejas que no están sanas, que están débiles, que se les metieron algunos insectos, igual que a las ovejas, ¿verdad? Por su nariz, algunos gusanitos por ahí que las están ya lastimando. Y así hay creyentes que están enfermos en la fe, en el espíritu, en su amor, se ha ido enfriando. Y son ovejas débiles. Otras ovejas cristianos, estaba hablando de ellos, se han desviado por ahí, ¿verdad? Y se metieron a un matorral lleno de espinos y ahí están sufriendo porque estuvieron en su necedad y se alejaron del rebaño, se alejaron en primer lugar del pastor, de Dios, de Jesús, que es el buen pastor. Así es que cuando estamos siguiendo al pastor, a Cristo, dice que Él nos guiará a aguas de reposo, nos dará ese reposo espiritual, ese reposo del alma emocional, mental, ¿verdad? Y nos dirige a aguas tranquilas en donde podemos estar con esa calma, con esa paz y a saciar nuestra sed sin ningún temor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿En quién confía usted cuando se siente atrapado por el afán de la incertidumbre? Cuando otra vez llega la preocupación, la ansiedad por X problema, ¿verdad? Y usted comienza una vez más a sentirse intranquilo, nervioso, preocupado, ansioso, de mal humor, etcétera. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos que estar siempre cerca de Jesús, que es el buen pastor. Él nos dice ahí en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Juan 14, 27. Ahora en esos momentos de dificultad el creyente puede estar con ese reposo espiritual, con ese buen ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Algo le está turbando a usted su corazón, algo le está quitando a usted la paz del Señor, algo le está a usted produciendo miedo. Bueno, pues llévele esa carga, esa situación, esa circunstancia a Cristo y siga cada día confiando en el cuidado de Jesús, porque Él es el buen pastor. Llévele a Dios en oración todas sus preocupaciones. Busque por favor Filipenses 4, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículo 6. Y dice aquí el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En quietud, aléjese de todo y siéntese o doble su rodilla y descargue al Señor sus peticiones. Tiene usted una gran carga, póngala en las manos de Dios, confíe en el Señor, espere, vea la grandeza de Dios, el cuidado de Dios, la provisión del Señor, etcétera, y dele gracias. Una vez que usted ha depositado en oración al Señor, Señor, esta es mi carga, esta es mi preocupación, esta es mi petición, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces usted puede darle con esa confianza gracias al Señor, porque Dios le ha escuchado, y dice en el versículo 7, y la paz de Dios, aquí está, ese reposo en el alma, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestro enfoque es Cristo. Más allá de la respuesta de Dios, nuestro enfoque es Cristo. Y cuando usted está confiando en Cristo, usted sabrá que Él como buen pastor está a su lado cuidándole. Y Él en su momento dará la respuesta en su sabiduría, que Él sabe que es lo mejor, y en su soberanía y a su tiempo. Así es que Jesucristo es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Esa es la paz que Él nos da. La paz que el mundo da es una paz circunstancial. Es decir,
si tenemos y si las cosas van marchando bien, estamos en paz y tranquilos. Esa es la paz del mundo, es temporal y es circunstancial, pero la paz de Jesús es una paz permanente que sobrepasa todo entendimiento y que está más allá de las dificultades de la vida. Confiamos en Él y Él está en control de todas las cosas. Somos sus ovejas, estamos ovejas de su prado, somos ovejas de su prado. Entraré a sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Y finalmente, con esto concluyo. Si usted es oveja del Señor, si ustedes se están nutriendo con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, y usted está siguiendo diariamente a Jesús porque usted está escuchando la voz de Jesús, usted va por buen camino. Pero también el propósito, entre todos los propósitos de Dios en cuanto a cuidarnos, en cuanto a proveernos, en cuanto a guiarnos, etcétera, ¿sabe? Es que Jesús, como buen pastor, Él se ocupa de sus ovejas, de que sus ovejas estemos bien alimentados en su palabra, en santidad, en gozo, en obediencia, en amor, etcétera, porque Él quiere que como ovejas estemos sanos en todos los aspectos. Y hablo en el aspecto, principalmente en el aspecto espiritual, aunque a veces haya temporadas de enfermedad física, pero más allá de eso, el Señor aún usa esas situaciones para acercarnos a Él, para madurarnos en la fe, para que veamos su grandeza, para aprender a hacer pacientes, etc. Pero el Señor nos quiere como ovejas sanas, porque una oveja sana se reproduce. Vea esto. Una oveja cuando se está alimentando bien, está tranquila, está saciando su sed y va siguiendo al Señor que nos va guiando como buen pastor, esa oveja, tarde que temprano, se reproducirá en otras ovejas. Mateo 9, capítulo 9, versículos 36 a 38. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Estaba Jesús con sus discípulos y al ver a las multitudes, observe lo siguiente, Mateo 9, del 36 al 38, dice así, de Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así se encuentra ahorita la gran mayoría de las personas que no conocen a Jesús, están como ovejas sin el pastor que es Él, y están dispersas, están desamparadas, y están expuestas a los engañadores. Las ovejas del mundo, se puede decir así, las personas que están en el mundo, están expuestas a los lobos rapaces, a los depredadores que están desviando a la gente de la verdad, de la palabra de Dios. Bueno, continúa entonces en el verso 36, ovejas que no tienen pastor. Pero, verso 37, entonces dijo a sus discípulos, que ya eran sus ovejas, y que estaban siguiendo a Jesús, y les dice, a la verdad, la mies es mucha, o sea, el campo, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos, obreros para recoger todo ese fruto, son pocos los obreros. Verso 38, rogad, oren pues al Señor, al dueño de la mies, a Dios, que envíe obreros a su mies. Entonces, si usted y yo ya estamos conociendo a Jesús y lo estamos experimentando como nuestro buen pastor, sabe, y usted está como una oveja sana espiritualmente en la fe, en la esperanza y en el amor de Cristo, usted llegará el momento en el cual se reproducirá en otras ovejas. Es decir, usted comenzará a ser como ese obrero que es enviado por Cristo para traer a esas ovejas desamparadas y descarriadas a los caminos de Dios. Usted entonces comenzará a orar y usted le dirá, Señor, heme aquí, envíame a mí, y usted comenzará a compartir el Evangelio y a ser discípulos. Las ovejas sanas se reproducen en otras ovejas. ¿Qué le parece? Bueno, pues con esto concluimos diciendo, confiemos en el cuidado de Jesucristo, nuestro buen pastor, y guiemos a otros para que le conozcan. Pues oramos y con esto nos despedimos este miércoles y hacerles la invitación. Nos vemos el domingo o los domingos a las 12 del día, ahí en el Renuevo, en Bosques del Valle, Coacalco, 12 del día, culto presencial. Y el próximo miércoles continuamos con la siguiente parte del Salmo 23 y ojalá que si este salmo ha sido de bendición, compártalo con otras
personas. Oramos y con eso nos despedimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro buen pastor. Has dado tu vida por nosotros. Y ahora somos tus ovejas, oímos tu voz y te seguimos, y tú nos conoces como tu pueblo, como tus hijos. Señor, gracias te damos porque tú cuidas de nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor, porque nada nos faltará, Señor, porque tú eres confiable, eres poderoso, eres proveedor, eres nuestro protector. Gracias por tu ayuda, Padre Santo, y también pues permítenos madurar y como ovejas tuyas crecer para que seamos ovejas sanas, que nos reproducimos también en otras ovejas. Que tu bendición sea en nuestras vidas, Señor, tu gracia y la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te rogamos todo esto con acciones de gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.